El puente de cristal. Siempre me consideré una persona práctica, de esas que no se dejan llevar por supersticiones ni miedos irracionales. Pero desde hace un mes, mi vida ha estado marcada por algo que no logro explicar. Todo comenzó después de un viaje de senderismo con mis amigos en las montañas. No fue nada extraordinario, una de esas escapadas para desconectar del estrés del trabajo y de la ciudad. Recuerdo que, en el último día, cruzamos un puente colgante de madera. A pesar de mi vértigo, logré atravesarlo sin problemas. O eso pensé. Esa noche, ya en casa, fue cuando tuve el primer sueño. Era un sueño tan vívido que al despertar no podía discernir si había sido real o no. En él, estaba de pie frente a un puente de cristal que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. No podía ver que había más allá del final, pero sabía que tenía que cruzarlo. Bajo mis pies no había más que un vacío infinito, un abismo oscuro que parecía devorar cualquier rayo de luz. El puente era transparente, tan perfecto que me daba la impresión de estar flotando. Pero lo más extraño era el silencio. Ni un sonido, ni siquiera el de mis propios pasos. A medida que avanzaba, comencé a notar algo inquietante. El cristal bajo mis pies empezaba a agrietarse, al principio con pequeñas fisuras, como telarañas delicadas, pero luego se expandían, formando grietas profundas que amenazaban con romperse por completo. Intenté correr, pero mis piernas no respondían como esperaba. Era como si estuviera caminando en cámara lenta. La sensación de vulnerabilidad era insoportable. La primera vez que soñé esto, desperté justo cuando el cristal bajo mí cedió y caí al vacío. Mi corazón latía con fuerza, como si realmente hubiera caído. Estaba empapado en sudor, pero me convencí de que solo había sido un mal sueño. Sin embargo, la pesadilla volvió la noche siguiente. Y la siguiente. Y la siguiente. Cada vez, el sueño era más detallado, más aterrador. Una noche, mientras avanzaba por el puente, escuché algo nuevo, voces, susurros que venían del abismo. Al principio no podía entender lo que decían, pero cada noche se volvían más claros. No mires abajo, decían unas. Devuélvelo, susurraban otras. Lo peor es que no sabía qué se suponía que debía devolver. ¿Había algo que me estuviera olvidando? ¿Algo que hice durante aquel viaje? Comencé a evitar dormir. Pasaba las noches viendo televisión o jugando videojuegos, cualquier cosa para mantenerme despierto. Pero eventualmente el cuerpo me traicionaba, y cada vez que cerraba los ojos, estaba de nuevo en el puente. Las voces se intensificaban, y ahora podía sentir el peso de su presencia. Era como si algo o alguien estuviera justo debajo del cristal, siguiéndome mientras intentaba cruzar. Una noche, las cosas cambiaron. Esta vez no me desperté al caer. En lugar de eso, seguí cayendo, cada vez más rápido, como si el abismo no tuviera fin. Las voces se convirtieron en gritos, y vi sombras moviéndose a mi alrededor, figuras indistintas que parecían acercarse y alejarse. Cuando finalmente desperté, había un dolor agudo en mi pecho. Me llevé la mano al corazón y sentí algo frío y afilado. Miré y, para mi horror, había un pequeño pedazo de cristal en mi cama. Era perfectamente translúcido, pero estaba manchado con lo que parecía ser sangre. No podía entenderlo. Revisé mi habitación, busqué alguna explicación lógica, pero no encontré nada. Desde entonces, los sueños han ido empeorando. El puente ya no es solo un lugar por el que cruzo, parece estar vivo. Las grietas se forman incluso antes de que dé un paso, y puedo escuchar el crujido del cristal como si estuviera a punto de romperse por completo. A veces veo mi reflejo en el puente, pero no se mueve como yo, parece tener vida propia, observándome con una sonrisa torcida. El pedazo de cristal que encontré esa noche no desapareció. Lo llevo conmigo, guardado en un cajón, pero no puedo deshacerme de él. Es como si tuviera una conexión conmigo, como si estuviera esperando algo. No sé qué significa esto, pero una cosa es segura,
el puente no es solo un sueño. Es algo más. Algo que me está llamando. Y no sé cuánto tiempo más podré resistir sin responder. La niña en el espejo. Nunca pensé que un espejo podría aterrarme tanto. Era solo un objeto más, algo que formaba parte de mi rutina diaria. Pero ahora, cada vez que entro al baño, siento un nudo en el estómago. Desde hace semanas, evito mirarme directamente en el reflejo por más de unos segundos. Todo comenzó poco después de mudarme a este departamento. Recuerdo que cuando visité el lugar por primera vez, me pareció perfecto. Era pequeño, acogedor y estaba en un vecindario tranquilo. El baño, aunque un poco anticuado, tenía un gran espejo rectangular que cubría casi toda la pared sobre el lavabo. Le da amplitud al espacio, pensé en su momento. Si hubiera sabido lo que me esperaba, jamás habría firmado ese contrato. La primera noche que dormí aquí, tuve un sueño extraño. Estaba en el baño, de pie frente al espejo, peinándome el cabello como hago todas las mañanas. Pero algo no estaba bien. El reflejo del espejo no era completamente mío. Había alguien más allí. Una niña. Era pequeña, de unos 6 o 7 años, con el cabello oscuro y desordenado. Llevaba un vestido blanco que parecía sucio, manchado de tierra y, lo que era más inquietante, sangre seca. Estaba descalza, y sus pies estaban ennegrecidos, como si hubiera estado caminando por cenizas. Pero lo peor era su rostro. No tenía expresión, solo ojos enormes y vacíos, sin vida. En el sueño, intenté girarme para ver si estaba realmente detrás de mí, pero no podía moverme. Mi cuerpo estaba paralizado, aunque en el espejo todo parecía normal. La niña no estaba físicamente detrás de mí, pero en el reflejo, estaba de pie junto a mi hombro, mirándome con una sonrisa pequeña y torcida. Fue entonces cuando habló. «Devuélveme lo que me robaste», dijo, con una voz que resonó como un eco dentro de mi cabeza. Desperté con un sobresalto, jadeando y empapada en sudor. Miré alrededor y me aseguré de que todo estuviera en orden. El baño estaba oscuro y silencioso, y el espejo reflejaba solo lo que debía, la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana. Me convencí de que solo había sido una pesadilla. Sin embargo, el sueño volvió. Cada noche, la misma escena. Estoy frente al espejo, inmóvil, mientras la niña aparece junto a mí. Cada vez su rostro parece más detallado, más real. Su voz, en cambio, se vuelve más acusatoria, más urgente. «Devuélveme lo que me robaste». El problema es que no sé de qué está hablando. Nunca he robado nada, al menos no algo que pudiera pertenecerle. Intenté ignorarlo, convencerme de que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero luego empecé a notar cosas extrañas. Una mañana, después de despertarme de otro de esos sueños, encontré pequeñas huellas de pies mojados en el piso del baño. Me quedé congelada, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez había una fuga de agua, pensé. Pero las huellas eran claras, y terminaban justo frente al espejo. Otro día, mientras me lavaba los dientes, sentí como si alguien estuviera detrás de mí. Miré al espejo y, por un breve instante, vi su rostro reflejado junto al mío. No estaba ahí físicamente, pero su reflejo sí lo estaba. Me quedé paralizada, con el cepillo en la mano, mientras la sonrisa torcida de la niña se alargaba lentamente. Cuando parpadeé, había desaparecido. Decidí investigar. Pregunté al casero sobre el departamento, sobre sus inquilinos anteriores. Me miró con extrañeza, pero finalmente me dijo que el lugar había estado vacío por un tiempo. Los últimos inquilinos, una pareja joven, se habían mudado de repente, dejando todas sus cosas atrás. Dijeron que no les gustaba el ambiente del lugar, comentó sin darle mayor importancia. Mi obsesión con el espejo creció. Empecé a cubrirlo con una toalla, pero incluso así sentía su presencia. A veces, en medio de la noche,
escuchaba golpes suaves provenientes del baño. Otras veces, sentía que alguien respiraba cerca de mi oído mientras dormía. La última vez que soñé con la niña fue diferente. Esta vez, el baño estaba completamente oscuro, excepto por la luz que emanaba del espejo. Yo estaba allí, frente al vidrio, y ella estaba al otro lado. Pero ahora no era solo un reflejo. Estaba golpeando el cristal, tratando de atravesarlo. Su rostro ya no era inexpresivo, ahora mostraba ira, desesperación. «Devuélveme lo que me robaste», gritó, y su voz resonó con tanta fuerza que el espejo comenzó a temblar. Las grietas se formaron en la superficie, y por un momento pensé que el vidrio se rompería y ella saldría. Pero justo antes de que eso sucediera, desperté. Cuando abrí los ojos, la toalla que había colocado sobre el espejo estaba en el suelo. Las grietas que vi en el sueño estaban allí, en la superficie del cristal. Desde ese día, no he vuelto a dormir tranquila. No sé qué quiere de mí, pero siento que no se detendrá hasta obtenerlo. Y lo más aterrador de todo es que, cada vez que paso por el espejo, veo algo en mi reflejo que no debería estar allí, su sonrisa. El ascensor del infierno. Trabajo en un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. Es uno de esos edificios altos, modernos, con ventanas de vidrio oscuro que reflejan el cielo como un espejo. Cuando acepté el empleo, nunca pensé que mi mayor temor se convertiría en un ascensor. Para mí, hasta hace poco, eran simples cajas metálicas que te llevaban de un piso a otro. Ahora, cada vez que me paro frente a uno, siento un escalofrío que me recorre la espalda. Todo empezó hace unas semanas. Había tenido un día largo en la oficina, lleno de reuniones interminables y correos urgentes. Era tarde, casi las 9 de la noche, y el edificio estaba prácticamente vacío. Solo se escuchaba el zumbido de los fluorescentes y el eco de mis pasos en el pasillo. Presioné el botón del ascensor, y las puertas se abrieron con un leve chirrido. Subí, como siempre, sin pensarlo demasiado. El ascensor comenzó a descender, pero algo no estaba bien. Normalmente, el trayecto del piso 15 al lobby tomaba apenas unos segundos, pero esta vez parecía eterno. Miré los números en el panel de control, pero no se movían. Estaban congelados en el número 12. Intenté presionar el botón del lobby de nuevo, pero no pasó nada. Probé otros botones al azar, pero no respondían. Fue entonces cuando escuché el primer ruido. Era un sonido suave, casi imperceptible, como si algo se arrastrara por las paredes del ascensor. Me quedé quieto, tratando de racionalizarlo. Es solo el mecanismo, me dije. Pero el sonido se hizo más fuerte, más cercano. Era como si algo estuviera rascando el metal desde afuera. Miré a mi alrededor, esperando ver algo a través de las juntas de las puertas, pero todo estaba oscuro. De repente, el ascensor se sacudió con fuerza y comenzó a descender de nuevo, pero esta vez mucho más rápido. El panel seguía congelado en el 12, pero el movimiento era inconfundible. Sentí el estómago revolverse con la velocidad. Luego, se detuvo de golpe, lanzándome contra la pared. Las luces parpadearon y, por un instante, todo quedó en completa oscuridad. Cuando las luces regresaron, noté algo que no estaba ahí antes, una grieta en el espejo que cubría una de las paredes del ascensor. Era pequeña, pero claramente visible. Me acerqué, sintiendo una mezcla de curiosidad y miedo. Justo cuando extendí la mano para tocarla, el espejo comenzó a agrietarse más. Las grietas se expandieron en un patrón extraño, como si estuvieran formando una especie de figura. Retrocedí de inmediato. Fue entonces cuando las puertas se abrieron. Pero no era el lobby. Del otro lado no había una recepción iluminada ni el zumbido de la ciudad. Era un pasillo oscuro, con paredes cubiertas de moho y una alfombra roja desgastada. Olía a humedad, a algo rancio y podrido. No quería salir, pero el ascensor no se movía,
y quedarme ahí parecía peor. Reuní todo el valor que pude y di un paso fuera. El pasillo era interminable, con puertas cerradas a ambos lados. Cada una tenía un número grabado, pero no estaban en orden. Algunos números eran normales, como el 101 o el 202, pero otros eran extraños, como el 13A o el 666. Sentía que algo me observaba desde las puertas, como si detrás de ellas hubiera ojos siguiéndome. Cada vez que pasaba frente a una, escuchaba ruidos, risas ahogadas, susurros y, a veces, gritos lejanos. Intenté regresar al ascensor, pero cuando me giré, este había desaparecido. Donde antes estaban las puertas metálicas, ahora había solo una pared sólida. Entré en pánico, golpeando la pared y gritando por ayuda, pero mi voz se perdió en el eco del pasillo. No sabía qué hacer, así que seguí caminando. Después de lo que parecieron horas, llegué al final del corredor. Había una única puerta, más grande que las demás, con un letrero que decía salida. La empujé con todas mis fuerzas, y se abrió de golpe. Pero lo que vi al otro lado me dejó paralizado. Era el mismo ascensor, pero lleno de figuras. Sombras humanas que se mantenían inmóviles, como si estuvieran congeladas en el tiempo. Todas miraban hacia adelante, con rostros que parecían vacíos, sin ojos ni expresión. Antes de que pudiera retroceder, una de las sombras giró la cabeza hacia mí. «Bienvenido de nuevo», dijo con una voz baja y distorsionada. En ese momento, las puertas se cerraron detrás de mí, y el ascensor comenzó a descender otra vez. Desde entonces, despierto cada noche sudando y jadeando. Al principio, pensé que era solo una pesadilla recurrente, algo causado por el estrés del trabajo. Pero cada vez que entro en un ascensor real, siento ese mismo miedo, esa misma sensación de que las puertas podrían abrirse hacia algo que no pertenece a este mundo. He empezado a usar las escaleras, sin importar cuántos pisos tenga que subir o bajar. Pero el sueño sigue persiguiéndome. Y lo peor de todo es que cada vez que despierto, siento que estoy un poco más cerca de ese ascensor final. El cazador en el bosque. Correr. Eso es lo único que hago en mis sueños. Correr sin descanso, sin destino. Solo hay un objetivo: alejarme de lo que me persigue. Desde que tuve aquel sueño por primera vez, mi vida ha cambiado de formas que no logro explicar. Todo comenzó hace un mes, después de un viaje a las montañas con mis amigos. Siempre pensé que ese viaje sería una forma de desconectarme, un escape de la rutina, pero lo que traje de vuelta fue algo mucho más oscuro. Recuerdo claramente el momento en que todo empezó. Habíamos decidido explorar un sendero que no aparecía en los mapas oficiales. Uno de esos caminos que los lugareños advierten que es mejor evitar. La zona está llena de leyendas y supersticiones, nos dijo el encargado del hostal donde nos hospedábamos. Pero para nosotros, eso era una invitación más que una advertencia. El sendero nos llevó a un bosque espeso, donde los árboles eran tan altos y gruesos que apenas dejaban pasar la luz del sol. La sensación de estar siendo observados era constante, como si los árboles mismos fueran testigos silenciosos de nuestra presencia. En algún punto, encontramos un claro donde había un círculo de piedras antiguas, cubiertas de musgo. Me sentí incómoda al estar allí, pero no dije nada. Mis amigos estaban emocionados, sacando fotos y haciendo bromas. «Parece el escenario de una película de terror», dijo alguien. Ahora, mirando hacia atrás, desearía haber insistido en irnos. Esa misma noche fue cuando soñé con el bosque por primera vez. En el sueño, estaba corriendo. No sabía por qué, pero el terror era real. El bosque era el mismo que habíamos visitado, pero más oscuro, más denso. Las ramas de los árboles parecían moverse, extendiéndose hacia mí como si intentaran atraparme. El suelo bajo mis pies era resbaladizo y húmedo, y cada paso parecía costarme más esfuerzo. Pero lo que realmente me aterrorizaba era lo que venía detrás de mí. No lo veía,
pero podía escucharlo. Los crujidos de las ramas, las pisadas pesadas, la respiración profunda y gutural. Sentía su presencia como si estuviera a solo unos metros de distancia. Y, aunque nunca giré la cabeza para verlo, sabía que era un hombre. O algo que se parecía a un hombre. Su sombra aparecía ocasionalmente a mi lado, proyectada por una luz que no existía. Era alta, con un sombrero ancho que ocultaba su rostro. Pero lo que más me aterraba era que parecía disfrutar de mi miedo. Podía sentir su satisfacción, como si mi desesperación lo alimentara. Me desperté justo cuando tropecé en el sueño y caí al suelo. Estaba sudando, con el corazón latiendo tan rápido que pensé que se saldría de mi pecho. Traté de convencerme de que era solo una pesadilla, pero al mirar mis pies, noté algo extraño. Había barro seco en mis sábanas. Pensé que quizá lo había traído de la caminata y no me di cuenta, pero algo en mi interior sabía que no era así. Las noches siguientes fueron iguales, pero cada sueño era más intenso. Corría más rápido, pero él siempre estaba detrás de mí, más cerca. Cada vez podía escuchar su risa baja y grave, como un rugido contenido. Una noche incluso sentí su mano rozar mi hombro antes de despertarme. Esa vez, al mirar mi piel, había una marca, un arañazo largo y delgado, como si algo me hubiera alcanzado. Durante el día, traté de seguir con mi vida normal, pero todo me recordaba al sueño. Los sonidos de pasos detrás de mí cuando caminaba por la calle, el crujir de las ramas en el parque cercano, incluso el susurro del viento entre los árboles me ponía los nervios de punta. Dejé de salir de casa al anochecer. Cerraba todas las puertas y ventanas, pero no podía escapar de lo que me esperaba al dormir. Una noche, todo cambió. En el sueño, ya no estaba corriendo. Estaba en el claro del bosque, el mismo donde habíamos encontrado las piedras. La luna iluminaba el lugar, y frente a mí estaba él. Finalmente, lo vi con claridad. Era alto, casi inhumano, con extremidades demasiado largas y un rostro cubierto por una máscara de madera tallada. La máscara tenía ojos negros como el vacío y una sonrisa cruel grabada en ella. En una mano sostenía una lanza rústica, y en la otra, algo que parecía un trofeo, algo que reconocí como mi propio colgante, el que había perdido durante la caminata. No dijo nada, pero no necesitaba hacerlo. Su mirada lo decía todo, me estaba cazando, y yo era su presa. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Él avanzó lentamente, disfrutando de mi incapacidad para escapar. Justo cuando alzó la lanza, desperté gritando. Pero esta vez no estaba en mi cama. Me encontré en el bosque, en el mismo claro de mi sueño. Las piedras estaban allí, y en el centro, un objeto brillaba bajo la luz de la luna. Me acerqué temblando y lo vi, era mi colgante. No sé cómo regresé a casa esa noche. No recuerdo haber caminado, pero de alguna manera estaba de vuelta en mi habitación cuando salió el sol. Desde entonces, el sueño ha cambiado. Ahora no corro. Estoy siempre en el claro, atrapada, mientras él me observa desde las sombras. Sé que es solo cuestión de tiempo antes de que cruce la línea entre el sueño y la realidad. Y cuando lo haga, no creo que despierte nunca más.